De vuelta con mucho más de Primera Página, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, continúa con nosotros. Recuerden nuestra etiqueta en Twitter para recibir su participación, numeral Primera Página, también a través de @Globovisión y @Primera Página. ¿Van a participar ustedes en esta renovación de partidos políticos que ha convocado el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral? Mira, es una decisión que queremos tomar en la unidad, obviamente. Los partidos tenemos la fuerza para hacerlo. Muestra de nuevo el miedo del gobierno. Tú no te acuerdas, ni nadie se acuerda que hayan tenido que decir vamos a renovar a los partidos a ver si hay elecciones o no. Eso es una excusa, eso es una mentira del CNE. El CNE lo que debería estar es preparando ya las fechas completas de elecciones de gobernadores y alcaldes para nosotros cambiar completamente el mapa de Venezuela y tener nuevos líderes en todas partes. El CNE puede tratar de tapar la realidad, pero el 80, el 90% del país quiere un cambio. El triunfo de Ecuador tenemos que verlo nosotros con la fuerza y la esperanza clara de que ya en toda América Latina hubo un cambio, de que nosotros tenemos que seguir presionando por el voto y con el voto vamos a cambiar también a Venezuela, como lo logró Ecuador, como lo logró Perú, como lo logró Argentina, como lo ha logrado toda la región. Pero en y lo Ecuador vamos se a lograr. mantiene al frente el candidato oficialista. Mira, es una elección para los ecuatorianos. Si los ecuatorianos hubieran tenido el nivel de unidad que tiene Venezuela, ganan la primera vuelta muertos de risa. Y ahorita no hay duda que con la segunda vuelta, cuando tú agrupas a toda la oposición, se le va a dar una paliza a Correa, que ya sale del poder, y va a haber otro cambio en América Latina, y queda solo Maduro y Daniel Ortega en la región. No queda más nadie. Y Evo Morales, que va de salida también. De resto, todo el mapa cambió. Cambió Argentina, cambió Perú, cambió Brasil, ha cambiado toda la región completa y nosotros vamos a lograr ese cambio con el voto. Si el CNE piensa que tratando de anular a los partidos va a impedir el cambio en Venezuela, se equivoca. Si el gobierno piensa que va a tratar de frenar el derecho al voto de los venezolanos, se equivoca. Pero Aquí hay un primero pueblo justicia que toma una decisión de cambiar, de votar, y lo vamos a lograr con la gente y con la fuerza de la gente. Gabo. Particularmente Primero Justicia, diputado, usted como uno de sus coordinadores nacional, Primero Justicia sí va a ir a este proceso de renovación. Lo vamos a decir en la unidad. Primero Justicia tiene la fuerza para ir a ese proceso de renovación con todo y que está diseñado matemáticamente para tratar de ilegalizar a los partidos. Nosotros tenemos gente, como tienen la mayoría de los partidos de la mesa, gente de sobra para demostrar que podemos ser partidos hoy, partidos mucho más fuertes y mucho más orgánicos y con mucha más mística y mucho más valores. Primero Justicia y el resto de los partidos de la unidad, mucho más fuertes que el propio PSUV, que es un partido burocrático, hecho desde el Estado, hecho del gobierno, a punta de clientelismo, a punta de billetes, a punta de corrupción, y hoy es un partido que tiene el alma muerta y que se despegó y se desconectó del sentimiento de los venezolanos, y los venezolanos más bien lo que repudian es que sea un partido que es un portaaviones de corrupción y la causa de la miseria. Quienes renovamos al país, quienes queremos un país democrático, de progreso, de empleo, de oportunidades, de paz, vamos a lograr el cambio en Venezuela, y tengan la convicción de que será así. Ayer logramos, por ejemplo, una cosa muy bonita, la aprobación de la seguridad social para los policías. Todos los policías tienen meses pidiendo eso. Somos un gobierno en el Parlamento que está creando soluciones, mientras el gobierno lo que hace es quitarle los derechos a Pero los eso, ¿qué venezolanos. viabilidad o qué aplicabilidad realmente tiene en el ordenamiento jurídico venezolano, diputado, cuando para el TCJ ustedes se siguen manteniendo en una figura del llamado desacato y por lo tanto nada de lo que aprueban tiene aplicación? Gabo, eso es transitorio. Quien está en desacato es el TCJ. Quien está en el desacato y fuera de la Constitución es Nicolás Maduro. Nosotros aprobamos la Ley de Producción Nacional, el cestatique de alimentación y medicina para nuestros viejitos, la ley de barrios que le da la propiedad a la gente que vive en nuestros barrios, la ley de la misión vivienda que hace que los beneficiarios de la misión vivienda sean dueños, la ley de la seguridad policial ayer para los policías. Todas esas leyes que las han metido en un congelador, apenas haya un cambio en el país, van a ser derechos para todos los venezolanos. Y lo importante es que nosotros tengamos la convicción, que nos sacudamos la frustración y sepamos que con la presión del pueblo vamos a lograr el cambio en Venezuela, y que el gobierno no puede frenar. Un gobierno podrido como está no va a poder frenar el ímpetu y la energía de un pueblo que ya tomó la decisión de un cambio en Venezuela. Hablando del trabajo legislativo, porque nos quedan todavía muchos temas pendientes, diputado, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con investigaciones que plantean realizar en la Asamblea Nacional específicamente sobre casos de presunta corrupción
corrupción y pago de sobornos de la transnacional Odebrecht en Venezuela, las sanciones que se le impusieron al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, entre otros casos que plantean investigar. Anuncio que hoy en la mañana se instala la comisión especial para el caso de Tarek El Aissami y Samar López. Es una comisión especial en la cual nosotros vamos a ir hasta el fondo. Es increíble que un gobierno que tiene semejante acusación, que no es retórica, no es una cuestión que hayan dicho, mira, vamos a investigar a tal persona, sino que se habla ya de aviones confiscados, hay fotos de los aviones, hay cuentas bancarias, hay compañías, hay dinero, hay toda una acusación que está armada y que la gente dirá, bueno, ¿y a los Estados Unidos qué le importa esto? Bueno, porque si yo utilizo el sistema de pago de los Estados Unidos, que es su sistema financiero, y sus dólares, que es su moneda legal, estoy cometiendo un delito con territorio y con bienes de los Estados Unidos. Por lo tanto, esa comisión que se instala hoy va a dar respuesta a todo lo que significa ese tema y más bien la respuesta que debería dar el gobierno, en lugar de tener esa solidaridad automática con este caso, debería ser más bien abrir una investigación y castigar la inmensa corrupción que está carcomiendo el gobierno. Y sobre el caso Odebrecht, la comisión... Quiero decir un último tema sobre esto. Ayer hicimos un debate sobre los CLAP. Venezuela tiene que saber que la persona encargada de traer los CLAP a Venezuela es precisamente Samar López. Ayer el diputado Carlos Paparoni demostró que el gobierno venezolano le cuesta cada caja de CLAP apenas $8 y la venden después al gobierno venezolano en $35, es decir, un sobreprecio de casi $30. Y después a los venezolanos, lo que debería costar 300 bolos como mucho, porque el dólar es a 10, se lo terminan vendiendo a los venezolanos a 15.000, a 20.000 o hasta con sobreprecio. Quien hace todo ese proceso, y ayer lo demostramos con las empresas y con las importaciones, es Samar López. De manera que con el hambre de los venezolanos y con las CLAP, lo que hay es un enorme proceso de corrupción que lo que hace es aprovecharse del hambre de los venezolanos para llenarse con los dólares de los venezolanos, con un sobreprecio y con un proceso que al final, desde que comienza a $8 y lo terminan vendiendo después en ese sobreprecio, están robando al pueblo venezolano. Eso también va a la investigación, que ayer dimos el debate en la Asamblea, y todo está unido. Es un gobierno que está absolutamente unido por la corrupción y por hacer del venezolano un venezolano que pasa hambre y que vive en miseria. La Fiscalía General de la República estuvo, por cierto, en Brasil también, sumándose a las investigaciones internacionales de la empresa Odebrecht. ¿Cómo va a hacer también la investigación la Asamblea Nacional? Igualmente, nosotros tenemos para el caso de Odebrecht, ya incluso se están citando a los funcionarios de las empresas para que vayan a la Comisión de Contraloría. Eso lo ha anunciado el diputado Juan Guaidó. Es una comisión distinta a la que se instala hoy con el caso de lo que es el caso de Samar López y Tarek El Aissami, de manera que nosotros más bien lo que queremos es sacar todo lo que significa en este momento el inmenso problema de corrupción que vive Venezuela, el inmenso problema de corrupción que significa las colas, porque quiero ser muy claro en esto, Gabo, cada venezolano que está en una cola, cada hora que gasta un venezolano en una cola buscando comida o medicina, ese tiempo que hemos pasado en las colas todos estos años es porque el dinero del petróleo se lo robaron. Ese dinero con que había que comprar medicinas, con que había que comprar comida o que había que invertirlo para producir comida en Venezuela, ese dinero se lo robaron y por eso Venezuela hoy está sometida a este sistema de sumisión, de esclavitud, que es un sistema de colas con el cual el gobierno quiere controlar políticamente al país. Necesitamos y vamos a tener un sistema distinto, donde la gente pueda comprar lo que le dé la gana, cuando le dé la gana, de la marca que le dé la gana, en la cantidad que le dé la gana, sin hacer colas. Esa es la Venezuela libre que merecemos, que vamos a tener y que vamos a lograr a través del voto y que no podemos desmayar en la lucha por tener esa Venezuela aquí en nuestras manos, como toda América Latina está abierta para eso. Antes de pasar, diputado, con los comentarios de la audiencia, le dejaba pendiente la pregunta sobre exactamente estas llamadas que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a varios presidentes de la región, Pedro Pablo Kuczynski, al presidente de Varela de Panamá, al presidente Juan Manuel Santos, con el presidente Macri, etcétera. Y ha habido un tema común y es precisamente la crisis política en Venezuela. Esto ha permitido que el gobierno nacional diga que es la prueba fehaciente de que ustedes están solicitando injerencia e intervención militar de Estados Unidos en nuestro país. Eso es bien importante.
Trump ha llamado a 4 presidentes, a Macri, a Santos, a Varela de Panamá y al de Perú. La última pregunta que hace Trump en todas las conversaciones es, ¿qué piensa usted del caso venezolano? Me consta que todos los presidentes han dicho, en Venezuela se vive una tragedia democrática y una crisis humanitaria sin parangón. El problema venezolano ya no es solo de Venezuela, es de toda la región. En todos los países están llegando venezolanos a montones huyendo de la crisis que vive el país. ¿Por qué Trump le puede preocupar esto? Te lo decía antes, porque el nido de corrupción que hay en Venezuela utiliza los bancos, el sistema de pago americano, la moneda americana, de manera que no diga el gobierno que es un problema que se está metiendo Trump acá. Quien ha buscado meterse en Estados Unidos con cuentas bancarias, utilizando los dólares, que es el sistema de pago americano, y utilizando todo lo que significan las redes de corrupción, han sido quienes se han aprovechado de la bonanza venezolana. Y en el caso de Venezuela, ya no es un problema solamente del país. Venezuela se ha convertido en un problema regional. Venezuela es un problema de máxima alerta para República Dominicana, para Colombia, para Brasil, para los Estados Unidos, no solo porque están llegando venezolanos a montones a estos países, sino por lo que significa el crimen organizado, el problema del narcotráfico, el problema de los grupos paramilitares armados por el gobierno. Ya Venezuela es una enfermedad contagiosa para la región ¿Y no cree que por eso termine? toda la región, desde Estados Unidos hasta Colombia, Brasil, Perú, todos los países dicen Venezuela tiene que cambiar a ser un país democrático, un país moderno y no esta Venezuela miserable que tenemos ¿Y no hoy. cree usted que eso termina aglutinando fuerzas en apoyo al gobierno nacional con su bandera antiimperialista? Es que nadie quiere esta realidad. Cuando tú ves la última encuesta de Atanálisis, de cada 100 venezolanos, 95 venezolanos de cada 100 dicen este país tiene que cambiar porque este país se convirtió en un país de miseria, de violencia, de corrupción y nadie quiere esta realidad. Hablando de encuestas, ¿qué le parece si nosotros encuestamos también la opinión Adelante, de la adelante. audiencia? Estenin Olivares Vamos a lista verlo. para presentar algunos comentarios. Estenin. Que hay muchos además, Gabriel. Iniciamos de inmediato con uno de Joan Rosales, diputado. Le pregunta lo siguiente: ¿por qué no terminan de desincorporar a los diputados de Amazonas como pide el gobierno para dejarle la pelota a ellos o juegan al caos? Esa es muy buena pregunta y la contesto rápidamente. Desde el año pasado, cuando Henry Ramos era presidente de la Asamblea, se hizo exactamente como el gobierno lo pidió. Cada vez que se hacía la desincorporación de los diputados de Amazonas, el gobierno ponía una excusa adicional. En el mes de diciembre hubo una reunión entre el gobierno, la iglesia, el presidente Torrijos y la Mesa de la Unidad para establecer una fórmula de cómo hacerlo. Cuando asumí la presidencia de la Asamblea, el 9 de enero, hice exactamente esa fórmula y después salió a decir el TCJ que también estaba mal hecho. ¿Qué significa esto? Que el gobierno lo que hace es dar puras excusas para tratar de anular la realidad, pero se equivoca. Nosotros seguimos adelante y vamos a tener pronto la posibilidad de ese cambio que quiere el país. De manera que si el gobierno quiere tapar la realidad con un dedo, se equivoca porque el país mayoritariamente sabe que Venezuela tiene que cambiar. Armando López Allen le pregunta: la gente pide cambio y reclamarlo en la calle. ¿Qué pasó con la calle? Mira, la calle es todos los días. La calle son los venezolanos en las colas pidiendo cambio. La calle son los venezolanos el sábado marchando por la libertad de Leopoldo López. Las calles son los venezolanos el domingo haciendo una sesión que hicimos en la calle por la libertad de Antonio Ledesma. La calle es un país que quiere un cambio. Tenemos que de nuevo hacer la unión de toda esa energía de calle y protestar. No tener miedo, tenemos que vencer el miedo, tenemos que vencer la frustración, tenemos que vencer la desesperanza. Esos son nuestros principales enemigos. Este gobierno es débil y es tan débil que lo único que le queda es la represión, la fuerza bruta, el miedo. Y frente a eso nosotros tenemos que plantarnos con mucha fuerza en la calle, en la asamblea, en las universidades. Fíjense lo que hicieron los jóvenes en la UCB. El TCJ le prohibió las elecciones y los jóvenes se alzaron, hicieron sus elecciones y ahí está Rafaela Requesens, ya ganó su presidencia en la FCU. Eso es el espíritu con el cual nosotros tenemos que democráticamente rebelarnos y hacer que esa mayoría democráticamente se imponga en el país. Diputado, seguimos revisando comentarios. Ángel Tortolero le pregunta lo siguiente: 14 millones de votos le dan autoridad a usted y al Parlamento de desacatar el Estado de Derecho y el orden institucional. Es al revés. Quien está fuera de la Constitución es Nicolás Maduro. Quien está fuera de la Constitución es el Tribunal Supremo de Justicia. Este es un gobierno que está fuera de la Constitución. Ha hecho todo el poder para supuestamente tener decretos de emergencia económica
durante todos estos años y la economía está peor. El gobierno tiene todos los poderes en sus manos y cada día la inflación crece más. El gobierno tiene todo el poder para hacer las medidas económicas y cada día cierran más empresas. El gobierno tiene todo el poder para cambiar la economía y cada día traemos más productos de afuera antes que producirlos en Venezuela. El gobierno tiene más poder en sus manos y cada día matan más venezolanos. En esta hora que hemos estado acá, han asesinado a 3 venezolanos. Cada 18 minutos asesinan a un venezolano. Quien está fuera de la Constitución es Nicolás Maduro. Quienes queremos la Constitución para votar, para tener paz, para tener progreso, somos la mayoría de los venezolanos y tenemos que lograr eso con la energía de la gente. Seguimos con un comentario de @elzorro2. Le dice, Nicolás Maduro anunció ayer que había aprobado 700 millones de bolívares para la celebración de los carnavales. ¿Qué opinión le merece esta noticia? Eso lo leí ayer, que se habían aprobado ese dinero para los carnavales. Eso lo que muestra es el desprecio del gobierno por el pueblo y por las necesidades del pueblo. Este es un gobierno que ha gastado 5.000 millones de dólares en armamento militar. Es un gobierno que frente a esta hambruna está gastando el dinero en los carnavales. Este es un gobierno que sigue regalando hoy petróleo a otros países. ¿Y quién sufre eso? El pueblo venezolano. ¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar el Cesta Ticket que está aprobado por la Asamblea Nacional para nuestros jubilados y ancianos y nuestros jubilados y pensionados? El gobierno dice que no tiene dinero, pero aprueba este dinero para los carnavales y tiene a todos nuestros abuelos y abuelas sin cobrar el Cesta Ticket, alimentación y medicina. Eso lo que comprueba es que al gobierno no le interesa a la gente. Es pan y circo, pero no hay ni siquiera pan y el circo es bien malo además. Diputado, tenemos que finalizar con un último comentario de @Lalo Villegas. Le pregunta, si un partido no llega a ser registrado, ¿se unirá a otro que tenga más respaldo? Hay unidad completa. La tarjeta de la mesa sigue vigente y estará vigente. Los partidos vamos a ir a un proceso de legitimarnos que es absolutamente ilegal. Y lo repito de nuevo, lo que demuestra eso es el miedo del gobierno. En Venezuela hay una decisión de todos los venezolanos de tener un cambio. Veamos el espejo de Ecuador. Parecía imposible que Correa perdiera esas elecciones. Las perdió. Ecuador va a tener un cambio y Venezuela va a tener un cambio. Como lo ha tenido Perú, como lo ha tenido Brasil, como lo ha tenido Argentina, Venezuela va a cambiar y va a ser de nuevo el país líder de la región, en que vengan venezolanos a trabajar acá que se han ido, en que vengan extranjeros a trabajar acá, en que vengan a abrir empresas, en que sea un país de diálogo, un país de verdadera armonía, un país democrático. Eso lo vamos a lograr porque este gobierno está de salida, es un gobierno corrompido, es un gobierno dividido, es un gobierno que lo único que le queda es el apoyo de un pequeño grupo en las Fuerzas Armadas que tiene que leer la realidad y buscar que en Venezuela quien reine sea la Constitución, la democracia y el voto de los venezolanos. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Borges, y no lo quiero despedir sin antes conocer su opinión respecto de lo que fue esta reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. Hubo acusaciones de partidos políticos que decían, bueno, lo que pasa es que hay un secuestro de la Mesa de la Unidad y del G4, o del G4 del resto de los partidos minoritarios. Voluntad Popular tiene secuestrado al G4, a su vez denunciaban fricciones entre Julio Borges y Chugo Torrealba, fricciones entre Julio Borges y Enrique Capriles Radonsky. ¿Cómo ha quedado la unidad después de esto? Todo eso no es cierto. Más bien yo siento que hemos hecho un relanzamiento que abre la Mesa de la Unidad. Se abrió el número de partidos que están en la mesa. Son los partidos parlamentarios, tenemos en este momento nuevas reglas de juego, tenemos un equipo que se abre a la sociedad civil va a estar incorporado en la mesa, de manera que nosotros lo que hemos logrado después del trauma del año pasado, donde cometimos errores, donde hubo problemas, más bien superar y decirle a los venezolanos un mensaje muy claro, estamos unidos, y no solamente estamos unidos, sino decirle con mucha...